Desvío mortal. Hace ya varios años, cuando la vida parecía transcurrir con la rutina de una existencia solitaria, viví una experiencia que hasta el día de hoy me hiela la sangre. Mi nombre es Lucía, madre soltera de un pequeño de 4 años llamado Samuel, y aquella noche en la que emprendí un viaje por una solitaria carretera en el sur de México se convirtió en la pesadilla más real que he vivido. Era pleno invierno y la noche se extendía con un manto de nubes espesas y un frío que se colaba en cada rincón. Había recibido un encargo laboral en un pequeño pueblo de Chiapas, un destino casi olvidado en los mapas, y sin tener a nadie que cuidara de Samuel, me vi obligada a llevarlo conmigo en el coche. El viaje, que prometía ser simplemente otro trayecto rutinario, se tornó en algo mucho más siniestro. Aproximadamente a las 7 de la tarde, mientras transitábamos por una carretera que parecía perderse en la inmensidad de la nada, noté que el ambiente se había vuelto inusualmente opresivo. El motor rugía en un silencio casi cómplice y la única compañía era el temblor de mis manos sobre el volante y el constante latido de mi corazón. Samuel, en su inocencia, se mostraba inquieto, jugando con sus manos y observando la penumbra que se alargaba a cada lado del camino. De repente, noté que mi pequeño me miraba con una expresión extraña, sus ojos reflejaban algo inexplicable. Fue entonces cuando, entre el murmullo del viento, escuché una risa suave y casi imperceptible, como la de un niño, que provenía de lo profundo del monte cercano. Mi mente se llenó de dudas y, aunque instintivamente quise reprimir el pánico, sentí que algo no andaba bien. Al detener el coche en un pequeño descampado, escogí un sitio lo suficientemente apartado para que Samuel pudiera hacer sus necesidades con seguridad. El lugar estaba rodeado de una densa vegetación y la oscuridad parecía esconder secretos que jamás hubieran de ver la luz. Mientras yo me aseguraba de que mi hijo estuviera cómodo, la risa volvió a sonar, pero esta vez se mezcló con un murmullo sutil que parecía invitarme a mirar hacia el bosque. Samuel, con una sonrisa en el rostro, parecía absorto en algo invisible para mis ojos. Su risa se volvió más persistente y, aunque en mi interior se gestaba un temor irracional, traté de mantener la calma. Con movimientos lentos y vacilantes, me giré para observar lo que mi hijo señalaba, y allí, en la penumbra, noté una figura tenue que se desvanecía entre los árboles. No era posible que fuera Samuel quien reía solo. Algo más, algo que no pertenecía a este mundo, se mostraba ante nosotros. Mi instinto me impulsó a acercarme para investigar, pero antes de poder dar un paso, una sensación escalofriante recorrió mi cuerpo. Sentí, sin lugar a dudas, un tirón en mi cabello, como si dedos invisibles se aferraran con fuerza brutal, dejándome un dolor punzante. El terror me paralizó por unos segundos eternos y comprendí que aquello no era obra de mi imaginación. Con el corazón desbocado, recogí rápidamente a Samuel y subí de nuevo al coche. Encendí las luces y, con manos temblorosas, arranqué en dirección contraria a la escena, aunque algo en mi interior me obligaba a no olvidar lo vivido. Mientras conducía, el ambiente se transformaba. La carretera, antes familiar, se había convertido en un laberinto de sombras y figuras que parecían danzar en el reflejo del parabrisas. Cada kilómetro recorrido intensificaba el misterio de aquella noche y el frío se volvía más intenso, como si la propia atmósfera quisiera advertirme de un peligro inminente. Al pasar por un tramo donde la carretera se curvaba bruscamente, vislumbré una luz parpadeante a unos metros del camino. Al acercarme, descubrí una pequeña lápida medio oculta entre la maleza. Una cruz oxidada y desgastada se erguía junto a ella, casi como un triste recordatorio de un destino olvidado. Con el corazón en un puño, detuve el coche para iluminar la inscripción con la linterna que siempre llevo en emergencias. Allí, grabado en la piedra, aparecían el nombre Elena y una fecha que marcaba el trágico final de una niña de apenas 5 años. El impacto de la revelación me dejó sin aliento. ¿Podría ser que la figura que Samuel había visto y que había jugado en la oscuridad perteneciera a esta pequeña Elena, condenada a vagar eternamente por esa solitaria vía? Mientras mis pensamientos se debatían entre el horror y la compasión, recordé la inocente insistencia de mi hijo, que parecía comunicarse con esa presencia invisible, como si en su mundo no existieran las barreras entre la vida y la muerte.
El viaje prosiguió, pero la atmósfera había cambiado de forma irreversible. Cada vuelta, cada curva, cada árbol al costado de la carretera parecía susurrar secretos oscuros. La sensación de ser observada era constante. En varias ocasiones, al mirar de reojo, creí ver destellos que se desvanecían rápidamente en la oscuridad. La risa infantil, leve pero persistente, se entremezclaba con el silbido del viento y el eco de mis propios temores. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que el terror de aquella noche no se limitaba a la experiencia física. Era una mezcla de emociones y recuerdos, una amalgama de dudas que me hacía cuestionar la realidad de lo ocurrido. ¿Había sido mi mente, fatigada y asediada por el miedo, la que había creado esa imagen fantasmagórica? ¿O, acaso, la presencia de Elena era real, un alma en pena atrapada en un destino ineludible? Mientras las horas se desvanecían y la carretera se extendía interminable, el silencio del vehículo se llenó de un peso abrumador. La presencia de esa niña parecía intensificarse con cada minuto. Cerré los ojos en un intento desesperado por encontrar algo de paz, pero el eco de aquella risa y el recuerdo del dolor en mi cabello se resistían a ser olvidados. La sensación de impotencia me abrumaba y cada vez que el coche se detenía por un semáforo o una señal, mi mente se sumía en un abismo de pensamientos oscuros. El frío de la noche, implacable, parecía querer borrar cualquier rastro de vida y sustituirlo por una eterna penumbra. La carretera se volvía una especie de purgatorio, un lugar donde el tiempo se detenía y el destino se entrelazaba con lo paranormal. La figura de Elena, inerte en la lápida, se había convertido en un símbolo de un pasado trágico y de la incertidumbre de lo que yace más allá del velo de la muerte. Finalmente, tras horas de angustiosa conducción, la silueta de un pequeño pueblo emergió en el horizonte. La llegada a ese refugio, en apariencia seguro, contrastaba brutalmente con la pesadilla vivida. Sin embargo, incluso al bajar del coche en el frío amanecer, el recuerdo de la noche no me abandonaba. Caminé por las calles con la sensación de ser observada, de que en cada sombra se escondía el eco de aquella presencia inefable. En un modesto café, mientras trataba de recomponerme, me percaté de que en cada reflejo del cristal se dibujaban sombras que no correspondían a los presentes. El ambiente, a pesar de la luz del día, parecía impregnado de una melancolía inexplicable, como si la tragedia de Elena y la noche de terror siguieran latentes en cada rincón del pueblo. Con el paso de los años, he intentado enterrar aquella experiencia en el olvido, pero los recuerdos persisten como cicatrices imborrables en mi alma. Cada vez que conduzco por carreteras desiertas o cuando el viento susurra a través de los árboles, el temor resurge con fuerza, recordándome que aquella noche el velo entre la vida y la muerte se hizo más delgado de lo que jamás imaginé. No sé si lo que viví fue una manifestación real de lo paranormal o si mi mente, asediada por la soledad y el cansancio, proyectó mis miedos en aquella oscura noche. Sin embargo, lo que sí es cierto es que el horror que experimenté fue tangible y dejó una marca indeleble en mi ser. Esa noche, en aquel desvío mortal, la realidad se desdibujó y se mezcló con lo inexplicable, recordándome que hay caminos que jamás deberíamos recorrer y secretos que es mejor dejar en la oscuridad. Hoy, al relatar estos hechos, siento que mi voz tiembla y mi interior se revuelve en una mezcla de temor y resignación. No busco piedad ni compasión. Mi intención es simplemente compartir la verdad de una experiencia que, aunque inverosímil para algunos, para mí es tan real como el frío de aquella noche. Samuel, ahora ya crecido, apenas recuerda lo ocurrido, pero yo no puedo olvidar el eco de aquella risa, el dolor punzante y la incesante sensación de haber sido tocada por algo que trasciende la vida. Cada vez que el crepúsculo se asoma en el horizonte y la soledad de la carretera se instala de nuevo, revivo aquella pesadilla. El recuerdo de Elena, la niña que perdió su vida en ese lugar olvidado, se entrelaza con el mío, convirtiéndose en un oscuro recordatorio de que el destino puede ser tan implacable como un desvío inesperado. En el silencio de la noche, cuando el mundo se sumerge en la penumbra, a veces creo percibir la tenue figura de esa niña, sonriendo con una inocencia perturbadora, como si quisiera invitarme a recordar que hay misterios que jamás encontrarán explicación. Aún hoy, cuando conduzco por carreteras solitarias, cada bache, cada sombra y cada susurro del viento me hacen dudar de la seguridad de la realidad. El horror de aquella noche no es un mero recuerdo,
es una presencia latente que me acompaña, recordándome que en el borde de la razón se esconde un abismo de incertidumbre. Y aunque intente convencerme de que todo fue fruto de la imaginación, en el fondo sé que la delgada línea entre lo real y lo paranormal se rompió en aquel fatídico desvío. Este relato, nacido del miedo y la desesperación, es mi forma de confesar que hay experiencias que trascienden lo cotidiano. La carretera maldita y la incesante presencia de una pequeña alma en pena me enseñaron que, a veces, lo inexplicable es la única certeza en un mundo dominado por la incertidumbre. Y aunque trate de dejar atrás aquel oscuro episodio, la sombra de ese desvío mortal sigue acechándome, recordándome que hay caminos en la vida de los que no se puede volver atrás. En definitiva, aquella noche me marcó de forma irrevocable. El terror no solo habitó en la fría brisa del invierno, sino que se instaló en lo más profundo de mi ser, recordándome que hay realidades ocultas bajo la superficie de lo cotidiano. Hoy, al compartir mi historia, mi esperanza es que quien la escuche tenga la precaución de respetar los límites que separan la vida de aquello que yace más allá y que nunca, en un viaje solitario, se atreva a tomar un desvío que pueda cambiar su destino para siempre. Cada kilómetro recorrido en esa carretera desierta es un recordatorio del encuentro con lo inexplicable, de la presencia de una niña perdida en el tiempo y de la noche en la que mi existencia se fusionó con el misterio. Y aunque la voz del viento y la penumbra de la noche sigan llamándome, sé que he sido testigo de un horror que desafía toda lógica, un horror que, aún en la aparente normalidad del día, se oculta en las sombras, esperando el momento en que vuelva a despertar su oscura presencia. Marco mi relato en la convicción de que hay secretos que la razón no puede explicar y que en cada desvío inesperado se esconde el eco de un destino fatal. Noche sin retorno. Desde pequeño siempre temía la oscuridad, pero jamás imaginé que aquella noche transformaría mi vida y me sumiría en una pesadilla real. Fue en el verano de 2018 cuando, impulsado por el deseo de romper la rutina de los vuelos constantes, decidí emprender un viaje por carretera a través de México junto a mi tío Ernesto y mi prima Lucía. La idea surgió de repente, en lugar de recorrer los cielos, nos adentraríamos en el misterio de las carreteras polvorientas, en un vehículo algo viejo que parecía tan lleno de historia como los relatos que tanto me asustaban. La travesía comenzó con el entusiasmo propio de una aventura inexplorada. Con el motor rugiendo en la inmensidad de un paisaje desértico y la luna como única compañera, avanzábamos lentamente por una carretera solitaria que se extendía hacia horizontes desconocidos. Mi tío, experimentado y sereno al volante, confiaba plenamente en su instinto, mientras Lucía, que se encargaba del GPS, mantenía la calma a pesar de la noche cerrada. Yo, inmerso en mis pensamientos, dejaba que el silencio del desierto me envolviera, sin imaginar lo que el destino nos tenía preparado. Aproximadamente a las 2 de la madrugada, el ambiente en la camioneta se tornó inusitadamente inquieto. La monotonía del motor y el suave murmullo del viento se vieron interrumpidos por un fallo inesperado. El GPS, nuestro guía electrónico, repentinamente dejó de funcionar. Lucía, con manos temblorosas, intentó restablecer la conexión sin éxito. La incertidumbre se instaló y mi mente comenzó a divagar sobre las leyendas urbanas que circulaban acerca de carreteras malditas y pueblos olvidados. Sin señal alguna en nuestros teléfonos, mi tío decidió buscar un lugar seguro donde poder reorganizar la ruta mientras la penumbra parecía engullirnos. No recordamos exactamente cuánto avanzamos después del fallo, pero de pronto la carretera se transformó en un camino que nos condujo a un pequeño pueblo, casi imperceptible en la vasta oscuridad. La primera impresión fue de desconcierto, las calles estrechas y empedradas, la arquitectura desgastada por el tiempo y una atmósfera de abandono absoluto. Sin embargo, lo que realmente heló mi sangre fue la inexplicable presencia de figuras en las aceras. En cada esquina, en cada umbral, aparecían siluetas con ropas de épocas pasadas, cuyos rostros inexpresivos parecían clavarse en nosotros con una intensidad que desafiaba toda explicación lógica. Mientras mi tío maniobraba cuidadosamente por las calles, noté que casi todos los habitantes del pueblo estaban fuera de sus casas, parados en la penumbra. No se movían, no murmuraban, simplemente nos observaban con miradas vacías y fijas, como si esperaran algo. La sensación era abrumadora,
Cada paso de la camioneta resonaba en el silencio sepulcral, amplificando el suspenso y la sensación de peligro inminente. Mi mente se llenaba de interrogantes y temores que, hasta ese instante, solo habían sido producto de leyendas. La realidad era mucho más perturbadora. A medida que avanzábamos, el contraste entre la oscuridad exterior y las pocas luces que se colaban por las ventanas de algunas casas creaba un efecto perturbador. Dentro de ciertos hogares, a pesar de la aparente desolación, se vislumbraban sombras que se movían lentamente, como si intentaran comunicarse o advertirnos. El aire se volvía pesado, y una corriente fría, casi sobrenatural, recorría mi espalda. Sin previo aviso, comprendí que habíamos irrumpido en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, y donde la frontera entre el mundo de los vivos y el de los espíritus se desdibujaba peligrosamente. No hubo una palabra que pudiera aliviar el creciente terror que sentía. La camioneta parecía un refugio frágil en medio de una escena sacada de otra época, y yo luchaba por contener el impulso de gritar o de detener el vehículo. Mi tío, con la mirada fija en la carretera, parecía comprender la gravedad de la situación, aunque no se atrevía a manifestarlo en palabras. Lucía, por su parte, mantuvo una calma casi espectral, como si su interior hubiera aceptado lo ineludible. En ese silencio sepulcral, el miedo se instaló de forma tan profunda que cada minuto se extendía en una eternidad de terror. Decidieron detenerse en una zona donde la carretera se estrechaba, esperando hallar un lugar donde reorganizar nuestra ruta y recuperar algo de normalidad. Al salir del vehículo, el frío de la noche nos golpeó con fuerza y el resplandor de unas pocas farolas parpadeantes apenas lograba disipar la oscuridad. Caminé con paso vacilante, intentando razonar que todo era producto de la imaginación y del cansancio acumulado, pero en cada sombra vislumbraba una figura y en cada sonido inusual, una presencia que parecía acecharme. A lo largo de aquella breve pero intensa pausa, la sensación de ser observado se intensificó hasta el punto de ser insoportable. Mientras inspeccionaba los alrededores, descubrí una antigua plaza central en la que se alzaba una vieja fuente, ahora seca y cubierta de musgo. A lo lejos, se podían distinguir restos de lo que alguna vez fue un mercado, ahora reducido a escombros y silencio. Las estructuras, aunque deterioradas, conservaban un aire de solemnidad y, al mismo tiempo, una perturbadora vitalidad. Algo en ese lugar me decía que la noche apenas comenzaba a revelar sus secretos. Volvimos a la camioneta sin encontrar explicación alguna para la inquietud que nos embargaba y retomamos la ruta en busca de la carretera principal. Durante el trayecto, el paisaje parecía transformarse a cada kilómetro. La vegetación se tornaba más densa y oscura y las sombras danzaban de manera antinatural con el movimiento del vehículo. En varias ocasiones, mi mente se llenó de la idea de que, a pesar de la velocidad, algo nos seguía a lo lejos, una figura silente que se desvanecía y reaparecía entre la maleza. La duda de si era mi imaginación o una advertencia real se mezclaba en cada latido acelerado de mi corazón. El viaje continuó en un silencio pesado, apenas interrumpido por el chirrido de los neumáticos sobre el asfalto y el murmullo del viento. La falta de señal en nuestros dispositivos nos dejaba completamente a merced de la ruta y de los ecos del pasado que parecían invadir cada rincón. Durante horas, la carretera se extendió interminable ante nosotros y cada kilómetro recorría la línea entre la cordura y la paranoia. Con el amanecer asomando tímidamente en el horizonte, comenzamos a percibir una transformación escalofriante. El pueblo que habíamos cruzado hacía apenas unas horas volvía a aparecer, pero ahora en una versión aún más desolada y macabra. El retorno fue una experiencia que superó incluso mis peores temores. Al acercarnos de nuevo a la zona, noté que las casas estaban en ruinas, con ventanas rotas y puertas colgando de sus bisagras. La plaza central, que en la penumbra había mostrado signos de actividad inquietante, se encontraba ahora completamente abandonada, como si el pueblo hubiera sido despojado de toda su esencia. La desolación contrastaba con la noche anterior y la inquietud que había sentido se intensificó al notar que, a pesar del deterioro, había una extraña simetría entre lo que habíamos presenciado y lo que ahora se desplegaba ante mis ojos. El pueblo, que parecía haber sido habitado por aquellos seres misteriosos, se presentaba en un estado de abandono absoluto, pero la sensación de que algo acechaba en las sombras permanecía intacta.
Mientras la camioneta avanzaba por esa ruta desierta, un escalofrío me recorrió de nuevo la espina dorsal. No importaba cuántas veces pasáramos por aquel lugar, la imagen de aquellas figuras con vestimentas de épocas olvidadas seguía viva en mi mente, tan real como la fría noche en la que las vi por primera vez. Intenté buscar en el mapa algún indicio del pueblo, pero era como si hubiese sido borrado de toda existencia, un hueco inexplicable en la geografía. Esa imposibilidad de ubicarlo, de darle un nombre o una historia oficial, alimentó el terror que se había anidado en mi interior. En el trayecto de regreso, cada kilómetro parecía cargado de una energía oscura y perturbadora. La combinación de la soledad de la carretera, el recuerdo de las miradas fijas y el crudo deterioro del pueblo se amalgamaban en una sinfonía de terror que me mantenía despierto y alerta. Esa noche, durante el viaje de vuelta, dormí poco y cada ruido del vehículo me hacía saltar del susto. Sabía, sin lugar a dudas, que habíamos tocado algo que no pertenecía a este mundo, algo que se alimentaba de la desesperación y el olvido. Llegar a casa no fue un alivio, sino el comienzo de un largo proceso de reflexión y temor constante. Durante semanas, no pude evitar revivir cada instante, cada detalle de aquella noche, como si una parte de esa experiencia se hubiese quedado atrapada en mi alma. Los rostros inexpresivos, las miradas fijas y la sensación incesante de ser observado me persiguieron en mis sueños y cada crepúsculo me recordaba la delgada línea que separa la realidad de lo inexplicable. Hoy, al escribir estas líneas, aún siento el frío de aquella noche y la angustia que embargó cada segundo del viaje. No sé si lo que vivimos fue producto de una ilusión colectiva o si, en verdad, nos topamos con un fragmento del pasado que se negó a desaparecer. Solo sé que, desde entonces, cada vez que transito por una carretera solitaria, cierro los ojos y me imagino esas sombras inmutables, esas figuras que vigilan en silencio, aguardando el momento de regresar. He aprendido que hay lugares en este mundo donde el tiempo se detiene, donde la historia se reescribe en el eco de cada paso y donde la presencia de lo inexplicable es tan palpable como el aire que respiramos. Esa noche sin retorno me enseñó que hay caminos que, una vez recorridos, dejan una marca indeleble en el alma, recordándonos que algunos misterios están destinados a permanecer en la penumbra, más allá de nuestra comprensión. Nunca volveré a tomar una ruta por aquella zona, ni permitiré que la curiosidad me lleve a explorar lo que no se debe desenterrar. La experiencia me dejó una lección imborrable. En México, como en cualquier rincón del mundo, existen lugares donde el pasado no muere y donde las sombras acechan esperando a quienes se atreven a desafiar su silencio. Cada vez que la oscuridad se cierne, mi mente me advierte que hay secretos que es mejor dejar intactos, temores que es mejor callar, porque en la noche, cuando todo parece quieto, el terror se hace realidad y jamás nos deja escapar. Hoy, al mirar hacia atrás, solo puedo preguntarme, ¿fue aquella noche un simple desvío en nuestra ruta o el encuentro con un destino ineludible? Lo que sí sé es que la experiencia dejó cicatrices profundas y que, en cada carretera solitaria, el eco de aquellas miradas fijas y la presencia de lo inhumano me recuerdan que hay caminos de los que, una vez transitados, la luz del día ya nunca vuelve a ser la misma. Una noche en la que la realidad y la pesadilla se fusionaron, marcando para siempre mi existencia en un viaje sin retorno. La anciana del camino. Mi nombre es Alejandro Domínguez y, aunque han pasado ya varios años, aún siento el escalofrío de aquella noche que marcó mi vida. Era una de esas veladas en las que el frío parecía colarse por cada rendija y el silencio se volvía casi palpable. Viajaba en un viejo sedán, acompañado por mi prima Mariana y mi amigo Raúl, en dirección a una pequeña localidad en el norte de México. La carretera, solitaria y serpenteante, se extendía entre montañas y bosques, sumidos en la oscuridad. Aquel viaje, planeado para una visita familiar, se transformó en una experiencia de terror que jamás olvidaré. Eran aproximadamente las 9 de la noche cuando la atmósfera comenzó a tornarse inquietante. El resplandor de los faros apenas alcanzaba a desvelar la forma de la vía, y en cada curva se esfumaban sombras que parecían tener vida propia. Con cada kilómetro, mi interior se llenaba de una sensación extraña, como si el camino se adentrara en un territorio olvidado por el tiempo, donde la frontera entre lo real y lo inexplicable se difuminaba.
Mientras conducíamos en silencio, la monotonía del motor y el golpeteo de las llantas sobre el asfalto eran las únicas notas de una sinfonía fúnebre. Fue en ese preciso instante cuando, en un tramo apartado de la carretera, detecté una figura débil y encorvada al costado del camino. Al principio pensé que se trataba de algún transeúnte extraviado, pero al enfocar mis ojos pude distinguir una silueta que no se movía con naturalidad. Mariana, que siempre había sido sensible a lo paranormal, me indicó que redujera la velocidad para observar con mayor detalle. Sin dudarlo, disminuí la marcha y fue entonces cuando vi a una anciana con el rostro cubierto por un sombrero maltrecho y los hombros caídos por el peso de años de soledad. El ambiente dentro del coche se volvió aún más opresivo. Raúl, sentado en la parte trasera, apretó la frente mientras observaba en silencio y Mariana me lanzó una mirada que mezclaba compasión y aprensión. Mi instinto me decía que algo no encajaba en esa escena, pero la bondad de Mariana la impulsó a sugerir que detuviéramos el vehículo para ofrecer ayuda. Con el corazón acelerado y un presentimiento desagradable, estacioné el coche al costado de la vía. La anciana se acercó con pasos lentos y temblorosos, como si cada movimiento le costara una eternidad. Su mirada, fija y perdida, transmitía un dolor inexplicable. Sin mucho más que intercambiar, asentí para indicarle que subiera al sedán. La ubicamos en el asiento trasero, donde Raúl, a regañadientes, la miraba con evidente inquietud. Durante el resto del trayecto, la presencia de la anciana impregnó el aire de una energía perturbadora. Sus gestos eran lentos y vacilantes, cada vez que se movía, parecía que cargaba consigo la melancolía de siglos. El silencio en el coche se volvió casi insoportable. Solo se oían los ruidos del motor y el ocasional suspiro de la anciana, el cual parecía un eco de penas antiguas. Mientras avanzábamos por la oscura carretera, noté que la figura de la anciana se iluminaba brevemente por el resplandor del tablero, revelando facciones marcadas por la fatiga y la resignación. En un momento, extendió lentamente su mano temblorosa, señalando hacia un recodo en el camino. Sin necesidad de palabras, comprendimos que ese era el destino al que deseaba llegar. El tramo señalado nos condujo a un desvío en el que la carretera se transformaba en un camino de tierra, rodeado por un espeso bosque que parecía susurrar secretos en la penumbra. A lo lejos, entre la maleza y la oscuridad, distinguí la silueta de una casita de madera, deteriorada por el abandono y casi engullida por la vegetación. La estructura, pequeña y frágil, parecía haber sido olvidada por el tiempo, y sin embargo, allí estaba. Con una mezcla de incertidumbre y compasión, maniobré el vehículo hacia aquella ruta secundaria. El camino de tierra se presentaba angosto y lleno de baches. La luz del sedán se desvanecía entre la niebla que, de forma repentina, comenzó a descender. Cada centímetro recorrido se volvía una lucha contra el miedo. La niebla parecía tener vida propia, ocultando detalles y distorsionando la realidad. Mientras avanzábamos lentamente, sentí que la atmósfera se cargaba de una tensión insoportable, como si cada sombra escondiera un secreto oscuro. Finalmente, llegamos al claro donde se encontraba la casita. El edificio, cubierto de musgo y con ventanas rotas, desprendía una sensación de abandono absoluto. La anciana, sin mostrar ningún signo de prisa, se bajó del coche y caminó con dificultad hacia la puerta, que se movía al compás del viento. Observé con creciente inquietud cómo desaparecía en el interior de la vivienda, como si se fundiera con la penumbra que la envolvía. Decidimos esperar en el vehículo unos minutos, tratando de comprender lo inexplicable. El silencio fue interrumpido únicamente por el murmullo del viento y el lejano crujido de la madera al compás de la noche. Fue entonces cuando, de forma repentina, el interior del coche se vio invadido por una estática en la radio, una interferencia que se extendía como un lamento. Esa interferencia parecía llevar consigo un mensaje oculto, una especie de advertencia que incrementaba la sensación de desasosiego en el ambiente. Mientras la estática crecía en intensidad, comencé a notar detalles extraños, reflejos en el retrovisor que no se correspondían con la realidad, sombras que parecían moverse con voluntad propia. En uno de esos destellos, vislumbré el rostro de la anciana, pero en lugar de la expresión de fatiga que había visto antes, sus ojos se mostraban intensos, casi brillantes, como si albergaran un secreto profundo.
El miedo se apoderó de mí y sentí que mi cuerpo entero se paralizaba ante lo que estaba presenciando. Con el paso de los minutos, la tensión se transformó en un terror incontrolable. Mariana, que se había quedado en silencio durante todo el trayecto, tomó mi brazo de manera urgente, instándome a retomar la marcha y abandonar aquel lugar. Sin embargo, justo cuando intenté encender el motor para continuar, la radio emitió una voz casi imperceptible, mezclada con el sonido de la estática, que parecía decir, «No te vayas». Esa voz, tan tenue y a la vez ensordecedora, retumbó en mi mente y me obligó a dudar de mis propios sentidos. Aún con el temor haciendo estragos en mi interior, decidí que era hora de marcharnos. Con manos temblorosas, puse el coche en marcha, tratando de dejar atrás aquella pesadilla. La carretera volvió a desplegarse ante nosotros, pero la sensación de ser observado persistía. A cada kilómetro, la imagen de la anciana se dibujaba en los espejos y en cada sombra parecía esconderse algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando el reloj marcó la medianoche, una densa niebla envolvió nuevamente el vehículo. La visibilidad se redujo drásticamente y la atmósfera se tornó casi irreal. En ese instante, una figura emergió de entre la bruma. Era un hombre alto y delgado, con ropas gastadas y un sombrero de ala ancha, cuya presencia imponía un silencio sepulcral. No hubo palabras, solo una mirada penetrante que parecía atravesar el alma, dejándome con una sensación de total vulnerabilidad. Durante unos largos segundos, la figura se mantuvo inmóvil, antes de desvanecerse tan repentinamente como había aparecido. Esa aparición, junto con la persistente imagen de la anciana, hizo que el pánico se apoderara de mí. Cada latido del corazón retumbaba en el silencio y la carretera se transformaba en un interminable corredor de sombras. El miedo me obligó a acelerar, con la esperanza de alcanzar la seguridad de la civilización, pero parecía que el destino se empeñaba en retenernos en aquel lugar maldito. El trayecto de regreso se convirtió en una lucha constante contra la desesperación. Las luces del coche apenas cortaban la oscuridad, y cada kilómetro recorrido era una victoria efímera contra la abrumadora sensación de ser perseguido por presencias invisibles. La niebla volvió a descender, y en su densa cortina de humedad, las formas parecían desdibujarse y reaparecer en el mismo instante, como si la noche se rehusara a dejarme ir. Finalmente, tras lo que me pareció una eternidad, la carretera comenzó a iluminarse con las luces tenues de algún pueblo lejano. La sensación de alivio era casi insoportable, pero el eco de lo vivido seguía retumbando en mi mente. Mariana y Raúl guardaban un silencio que lo decía todo. Ninguno de nosotros pudo articular palabra alguna ante la magnitud de lo sucedido. Con cada metro que nos alejábamos de aquella zona, el terror parecía desvanecerse lentamente, pero las cicatrices de aquella experiencia quedaron grabadas para siempre en mi alma. Desde esa noche, he evitado conducir por caminos solitarios y la idea de viajar en la oscuridad me llena de una inquietud indescriptible. A veces, en pleno día, recuerdo el rostro de la anciana y la mirada escalofriante de aquel hombre misterioso, y me pregunto si fueron presencias de otro plano o simplemente ecos de un pasado trágico. He tratado de racionalizar lo sucedido, de encontrar una explicación lógica, pero hay cosas que escapan a la razón y a la luz del día. Hoy, al relatar esta historia, no busco asustar, sino compartir una experiencia que me obligó a cuestionar la delgada línea que separa la realidad de lo sobrenatural. La carretera, con su inmensidad y su soledad, guarda secretos que el tiempo ha olvidado, secretos de almas en pena y espectros que vagan sin descanso, atrapados entre dos mundos. Cada vez que cierro los ojos, revivo aquella noche, la densa niebla, el murmullo de la radio y la mirada penetrante que casi me hace perder la cordura. He aprendido que, en la inmensidad de la noche, existen fuerzas que desafían la lógica, presencias que se ocultan en los rincones más oscuros del asfalto, esperando el instante en que la humanidad se adentre en su territorio. Y es que en cada viaje nocturno, cuando el silencio se torna abrumador y el frío cala hasta los huesos, no puedo evitar sentir que algo me observa desde la penumbra, acechando, aguardando el momento oportuno para recordarme que, a veces, el verdadero horror se esconde en la sombra del asfalto. Esta experiencia me ha dejado una marca indeleble, una lección de que el mundo es mucho más vasto y misterioso de lo que nuestros ojos pueden ver.
Aquel viaje me enseñó a respetar las voces del pasado y a comprender que la compasión, aunque noble, a veces nos conduce hacia caminos de los que es difícil escapar. Hoy, cada vez que transito por una carretera desierta, siento que la noche susurra antiguos secretos y que, en algún lugar entre el murmullo del viento y el crujir de la madera, la sombra del asfalto sigue acechando, lista para reclamar a quien se atreva a adentrarse en su reino. Nunca olvidaré aquella noche, ni el terror que sentí al ver lo inexplicable materializarse ante mis ojos. La experiencia permanece como un recordatorio perpetuo de que existen misterios que escapan a nuestra comprensión y que, a veces, lo desconocido se manifiesta de formas que desafían toda lógica. Y así, en cada viaje, en cada carretera solitaria, me pregunto si acaso, tras cada curva, se esconde otra historia de horror, esperando ser descubierta en la inmensidad de la noche. Con estas palabras, comparto mi verdad, una verdad que aún me persigue y que, en cada recuerdo, me obliga a preguntarme, ¿realmente conocemos los secretos que esconde la oscuridad? Quizás la respuesta se encuentre en el eco silencioso de un camino maldito, en la sombra persistente del asfalto, recordándonos que el miedo, en su forma más pura, es la llave que abre la puerta a lo inexplicable. La última parada. Me llamo Daniela y jamás olvidaré aquella noche, una noche que se ha grabado en mi mente como si fuera una pesadilla viviente. Durante la crisis que trajo consigo la pandemia, me vi obligada a abandonar mi hogar en el sur del país y emprender un viaje hacia el norte en busca de un nuevo comienzo. Con mi viejo automóvil como único compañero, recorría las solitarias carreteras mexicanas, donde el tiempo parecía detenerse y la soledad se mezclaba con un silencio inquietante. Las horas avanzaban lentamente mientras la luna se colaba entre las nubes, proyectando sombras alargadas sobre el asfalto. El cansancio y la incertidumbre se hacían cada vez más presentes en mi mente, la radio apenas lograba emitir algún murmullo de estática y la inmensidad de la carretera se mostraba indiferente a mi paso. Fue entonces cuando, a lo lejos, un parpadeo llamó mi atención, un letrero, en inglés, que anunciaba área de descanso. La urgencia me empujó a tomar la salida, desviándome hacia un pequeño valle olvidado por el tiempo y la modernidad. Al llegar, el lugar parecía haber sido abandonado hacía años. Las luces de emergencia, titilantes y débiles, apenas lograban iluminar un entorno cubierto por la oscuridad de la noche. Frente a mí se erigía un edificio pequeño y desgastado, con la pintura descascarada y unas ventanas sucias que parecían esconder secretos de antaño. No había señales de vida, salvo el eco del viento que arrastraba hojas secas y papeles olvidados en el suelo. Decidí estacionar el coche y dirigirme al edificio para usar el baño, pues la necesidad era apremiante. Con cada paso que daba sobre la vereda, la atmósfera se volvía más opresiva. El lugar olía a humedad y decadencia, y a cada instante sentía que algo inexplicable se escondía tras la penumbra. Crucé el umbral de la entrada y me encontré en un vestíbulo angosto, cuyas paredes estaban marcadas por manchas y garabatos, como si alguien hubiera intentado plasmar en ellas un mensaje desesperado. Dentro del vestíbulo, 2 pasillos se abrían ante mí. La señalización, desgastada por el tiempo, indicaba la presencia de 2 baños, uno para damas y otro para caballeros. Con la urgencia de la situación, opté por el de damas y avancé por un corredor oscuro, apenas iluminado por la luz parpadeante de un viejo fluorescente. La puerta del baño estaba entreabierta, lo que me hizo dudar por un breve instante, pero mi necesidad me impulsó a entrar. El interior del baño era pequeño y austero, con varios cubículos alineados en una sucesión casi militar. Sin embargo, lo que llamó mi atención fue que todas las puertas estaban abiertas, como si alguien las hubiera dejado de esa manera de forma deliberada o por prisa. El silencio era abrumador y, a pesar de que mi instinto me decía que debía marcharme, decidí utilizar uno de los cubículos para calmar mi nerviosismo y, sobre todo, lavar el sudor que ya se acumulaba en mi frente. Mientras me lavaba las manos, noté en el espejo agrietado un par de sombras que se movían lentamente a lo largo del pasillo. Al girar la vista, vi a 2 mujeres mayores, de semblante inexpresivo, de pie a cierta distancia, casi fusionadas con la penumbra. No emitieron palabra alguna, pero sus ojos parecían perforar mi alma, cargados de una mezcla entre una fría benevolencia y una extraña intención inquietante.
Una de ellas se inclinó ligeramente, dejando entrever unos dientes amarillentos y deteriorados, mientras la otra permanecía inmóvil, como si estuviera esperando algo. El ambiente se volvió denso y cada segundo parecía estirarse en una eternidad. Intenté concentrarme en mi propia respiración, pero el eco de sus silenciosas miradas hacía que cada latido se sintiera como un martillo en mi pecho. Me sentí atrapada en una situación en la que la realidad se disolvía, y la línea entre lo tangible y lo inexplicable se volvía difusa. No había rastro de otra persona en aquel lugar, y aún así, la sensación de ser observada se intensificaba con cada instante. A pesar de mi creciente temor, decidí terminar mi acto de higiene y salir del baño lo más rápido posible. Al alcanzar la puerta, el eco de un susurro lejano recorrió el pasillo, un murmullo casi imperceptible que parecía invitarme a detenerme un poco más. No hubo palabras, solamente la sensación de que las dos figuras me instaban a permanecer. Con cada paso hacia la salida, la atmósfera se cargaba aún más y sentí que mis piernas temblaban como si quisieran huir de un destino ineludible. Una vez fuera, la fría noche me abrazó de inmediato. Me apresuré a regresar a mi automóvil, sintiendo el peso de aquella experiencia grabarse en mi interior. El camino de regreso se transformó en una sucesión de pensamientos caóticos. Mientras conducía, el parpadeo intermitente de las luces traseras parecía perseguirme y el murmullo del motor se mezclaba con el recuerdo de esas miradas heladas. El silencio del interior del coche se volvió tan ensordecedor que, por momentos, juraría oír el eco de aquella risa sutil, la misma que había escuchado justo cuando salía del edificio. Detuve el coche en un pequeño mirador improvisado, donde la vastedad de la noche parecía querer absorber mis pensamientos. Miré hacia el horizonte, donde la línea del cielo y la tierra se fundían en una oscuridad impenetrable. Intenté racionalizar lo sucedido. ¿Habría sido producto de mi imaginación alterada por el cansancio y la soledad? Pero en mi interior, una voz persistente me aseguraba que aquello había sido tan real como la misma noche en que lo viví. Pasé el resto del viaje con una sensación de alerta constante. Cada cruce, cada sombra en el camino, parecía esconder algún presagio de que las figuras del baño podían reaparecer en cualquier instante. La carretera, de costumbre tan predecible y segura, se había transformado en un escenario de horror latente, en el que cada señal y cada susurro se convertían en un recordatorio de aquella última parada. Durante los días siguientes, la experiencia se instaló en mi memoria de forma inquebrantable. Cada vez que cerraba los ojos, revivía el instante en que esas dos mujeres me miraban con sus rostros inexpresivos y sus sonrisas perturbadoras. Decidí investigar un poco, escudriñando viejas leyendas de las carreteras mexicanas, y descubrí que en diversas rutas apartadas se contaban relatos similares. Paradas abandonadas donde la frontera entre lo humano y lo sobrenatural se desdibujaba, donde las almas de tiempos pasados parecían reclamar a los incautos viajeros. Aunque la lógica me decía que podía tratarse de alucinaciones inducidas por el estrés, la evidencia interna, la sensación de frío que me recorrió la espalda, el temblor en mis manos, el eco de aquella risa fantasmal, no me permitía descartar la posibilidad de que hubiese algo más. Una presencia, quizás olvidada por el tiempo, que se aprovechaba de la soledad de la noche para manifestarse en un lugar desolado y cargado de historia. Con el paso de los días, la experiencia fue tomando la forma de una advertencia. Comprendí que la soledad de la carretera no era meramente física, era también un territorio donde lo inexplicable podía emerger sin previo aviso. Ese encuentro me enseñó a respetar la fina línea que separa la realidad de lo paranormal y a entender que en cada recodo de la vida puede esconderse un secreto oscuro. Esa noche, en la última parada, había sido testigo de un fragmento del misterio que envuelve a nuestro mundo, de la presencia de seres que trascienden el tiempo y la lógica. A medida que la vida volvía a su curso y mis heridas emocionales comenzaban a cicatrizar, el recuerdo de esa noche persistía como un espectro en mi memoria. Las carreteras, antes llenas de promesas de libertad, se transformaron en recordatorios constantes de que la oscuridad guarda secretos inconfesables. Incluso en días soleados, cuando el calor y la luz parecen disipar cualquier sombra, no podía evitar sentir que en algún recodo del camino, en una esquina olvidada, aguardaba la posibilidad de otro encuentro.
Hoy, cada vez que conduzco por rutas solitarias, mis sentidos se agudizan y mi mirada se fija en cada detalle, en el titilar de un farol, en el susurro del viento que arrastra hojas secas, en la forma en que la noche parece respirar. La experiencia de aquella última parada ha dejado una huella imborrable en mi ser, recordándome que el terror puede esconderse en los lugares más insospechados y que, a veces, lo inexplicable se presenta cuando menos lo esperas. No sé quiénes fueron aquellas mujeres, ni de dónde surgió aquella presencia que me heló la sangre. Lo único que tengo es la certeza de que en aquella noche oscura, en un recodo solitario en medio de la inmensidad mexicana, me topé con algo que desafía la razón y que permanece, como un eco del pasado, en cada sombra de mi camino. Esa noche me enseñó que la frontera entre la vida y la muerte es tenue y que en el silencio de una carretera olvidada se esconde el verdadero rostro del horror. Aún hoy, al recordar aquella experiencia, siento un escalofrío recorrer mi espalda y mi respiración se vuelve irregular. El miedo, aunque disimulado, permanece latente, recordándome que en cualquier instante las sombras pueden cobrar vida y arrastrarte a un abismo sin retorno. Así, cada viaje se transforma en una travesía en la que debo enfrentar no solo la soledad de la noche, sino también la posibilidad de toparme de nuevo con lo inexplicable. La lección que me dejó aquella última parada es clara: hay historias que no nacen de la imaginación, sino de encuentros reales que desafían toda explicación. Mientras la carretera se extiende ante mí, siempre con el murmullo del viento y la promesa de lo desconocido, me acompaña la certeza de que, en algún lugar entre la luz y la oscuridad, habitan secretos que solo los valientes se atreven a descubrir. Y aunque trato de seguir adelante, el recuerdo de aquella noche me recuerda que el verdadero terror no siempre es lo que se cuenta en leyendas, sino lo que se vive en carne propia, cuando la soledad y el misterio se funden en una experiencia inolvidable. Cada kilómetro recorrido se convierte en un recordatorio de aquella noche. La sensación de ser observada, el eco de risas apagadas y las miradas inhumanas son presencias que se han infiltrado en mi memoria y que, por más que intente olvidarlas, permanecen allí, esperando el instante en que la oscuridad vuelva a caer. La carretera, vasta y misteriosa, sigue siendo testigo de innumerables historias, algunas tan reales y escalofriantes como la mía, y me ha enseñado a caminar con cautela, a respetar el límite entre lo conocido y lo inexplicable. Hoy, al escribir estas líneas, mi alma se estremece y mi mente revive aquel instante de terror absoluto. No sé si alguna vez encontraré una explicación lógica a lo sucedido, pero sí sé que aquella experiencia me transformó para siempre. Y aunque el camino continúa y el sol vuelve a asomar en el horizonte, en el fondo guardo la certeza de que, en algún rincón oscuro de la vasta red de carreteras mexicanas, la última parada sigue siendo un portal a lo desconocido, un lugar donde el terror se hace real y la noche oculta secretos que jamás podrán ser olvidados. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.